Mi nombre es Janelis Marín y voy a hablarles un poco sobre lo que sería la globalización, comunicación y desarrollo. Actualmente se está haciendo cada vez más patente la existencia de una doble y simultánea tendencia de la comunicación en este nuevo siglo. Se trata del fenómeno de la globalización y de la atención a lo local, dos caras dentro del mismo mundo informativo, lo cual busca su espacio en la proximidad, mientras que la tecnología y la economía nos conducen a un escenario que cada vez tiene más barreras. El macrofenómeno de la globalización, a la hora de buscar una definición precisa del concepto de globalización, puede decidirse a grandes rasgos que constituyen un proceso creciente de complejas interconexiones entre sociedades, culturas, instituciones e individuos o a escala mundial. También estudios hablan de ella refiriéndose a la manera en que especialmente bajo condiciones contemporáneas existen a lo largo del globo terrestre, con las consiguientes comprensiones del tiempo y del espacio y una composición de las relaciones sociales. Si estamos hablando de algo completamente nuevo o si por el contrario tiene sus raíces en la civilización humana, existen múltiples opiniones, pero de cualquier forma se trata de un fenómeno del que ahora más que nunca estamos tomando conciencia. La generalización de la noción de la globalización como parte de las grandes estrategias empresariales modificó las reglas del juego internacional y asimismo tiempo supuso un cambio de las negociaciones establecidas en el campo de las redes de comunicación. Así, la definición del concepto de libertad de expresión pasó a tener una dimensión comercial con la pretensión de convertirse en un nuevo derecho humano y como principio de planificación del mundo. Esta noción de libertad de expresión comercial se hizo indisociable del viejo principio de libre circulación de información que justificó la desigualdad de los flujos de información. De este modo se asimila hoy la libertad en general con la libertad de comercio. La globalización y la era de la información. Puesto en este movimiento, el orden global se percibe articulado, armado de acuerdo con algunas líneas directrices. Muchas de sus imágenes parecen sumergirse de un mismo núcleo, de una misma central. Ello es factible gracias a la maquinaria de la comunicación contemporánea, signo de excelencia de modernización. Como la llama Langney, organiza a través de los conglomerados multimedia datos de valores simbólicos, muchos de ellos comunes a la sociedad mundial. En efecto, la importancia de expansión del proceso de globalización se ha visto impulsada de modo destacado por el desarrollo de las industrias de los medios y en especial por el sector de las nuevas tecnologías de información que permiten la acumulación, transferencia y procesamiento de datos en tiempos y costos reducidos y con alta eficiencia, participando con el diseño de operación de procesos y controlando la actividad de las cadenas de producción y la aplicación de las nuevas tecnologías en el sector industrial de las nuevas tecnologías en un notable incremento de la productividad. En cuanto al sector de servicios, de gran importancia para la actual estructura de la economía, la aplicación de las llamadas nuevas tecnologías ha resultado crucial para su expansión, pues no solo ha incrementado la eficiencia, sino que incluso está dando un origen a renglones económicos nuevos. El ejemplo más visible de ello es la informática, que sin lugar a dudas constituye la base de la economía sin fronteras. La parafernalia de las telecomunicaciones se ha desplegado para potenciar la capacidad de manejo del sistema económico globalizado. Sistemas telefónicos, digitales de transmisión óptima, faxes, pantallas gráficas, transmisiones de datos, entre otros instrumentos eficientes que existen ahorita. Facilitan una circulación de capital veloz y sin fronteras, altamente agilizadas por la tecnología electrónica. Y sin embargo, pese a la importancia
El papel económico de las industrias de los medios y del sector de las tecnologías en procesos es un asunto que, en nuestra opinión, no ha sido estudiado suficientemente. Así pues, el desarrollo de los denominados nuevos medios se produce de manera asociada al citado proceso globalizador, que se apoya centralmente en ellos, dado que su realización asigna un papel estratégico al manejo de la información, incluso al punto de entender a la economía actual como una economía informatizada con la información, con fuentes de riqueza y principios de organización. Es importante el rol de los instrumentos de la comunicación en la sociedad global, ya que ha dado pie a una vertiente de pensamientos que, con ciertas variantes y conceptualizaciones, tienen en común la certeza del arribo a la era de la información, equivalente a la llegada de una nueva etapa de progreso de la humanidad, que en virtud de las grandes conquistas científicas y tecnológicas llega a un punto interconectado de acceso universal, con distintas matrices. Esta perspectiva, ampliamente difundida por el segmentos relevantes de la industria cultural, ha proporcionado y promovido actitud social de fascinación ante las nuevas tecnologías, entendidas así como sinónimo inequívoco de progresos. Gracias. Visiones de la globalización. Visión positiva. Es el proceso natural y beneficioso que se debe desarrollar sin alguna restricción. La visión propositiva. Reconoce los beneficios potenciales y reales, pero considera que se debe reorientar el proceso para evitar la marginización de ellos o acrecentar la distancia entre ricos y pobres. En la visión crítica, el artificio de los países desarrollados para defender sus intereses, perpetuar las desigualdades, o se producirá un caos generalizado. No hay duda de que la globalización sigue siendo el gran tema de los tiempos. Esto no es sorprendente, ya que casi todas las esferas de la actividad, como lo son el progreso tecnológico, la pobreza, la guerra, la riqueza, la comunicación, las ideas y por supuesto la economía, parecen formar no solo parte inamovible y constitutiva de estos, como también un resultado directo o indirecto del proceso de globalización. Como si fuera un engranaje complejo, la globalización y sus componentes se exigen mutuamente. Cualquier persona puede dar un ejemplo de esta. Para algunos la globalización es evidente en la movilidad sin precedentes que disfrutan el dinero y los bienes de consumo. Para otros, un excelente ejemplo de globalización es la posibilidad de que cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda comunicarse en tiempo real. Otros ven la homogeneización cultural como una clara manifestación del proceso de globalización. La homogeneización cultural no puede considerarse un mal en sí mismo. Esta es una opinión que debe matizarse. En este sentido, nadie negaría que la adoptación de los derechos humanos es beneficiosa para todos los seres humanos. Sin embargo, ciertos sectores se opusieron a su adoptación, ya que constituiría una occidentalización distinta de su cultura. Irónicamente, los problemas asociados con la globalización actual provienen de una falta mayor de homogeneidad. Tuvimos un buen ejemplo de una conversación sobre el proyecto ALCA, en la que se criticaba a algunos interlocutores por su doble discurso y las reglas que funcionaban para unos no funcionaban. La verdad es que la globalización llegó para quedarse y para salir del automóvil. Ahora puede ser más dañino que no entrar. Reconocemos que la pérdida de expresiones, costumbres y formas de vida locales es una pérdida lamentable no solo para grupos afectados, sino para la humanidad en su conjunto. Pero también debemos considerar los beneficios de la homogeneización cultural. Idealmente se llega a un punto intermedio donde todas las expresiones culturales pueden coexistir y reforzarse entre sí. Mi nombre es María Victoria Ochoa y el punto que voy a desarrollar hoy es sobre las perspectivas para el desarrollo venezolano y latinoamericano. Resulta difícil pensar que en Venezuela existe un desarrollo digno en todos los ámbitos existentes, ya sea sociales, culturales, económicos y políticos, para que la población venezolana en su quehacer diario se desenvuelva en un entorno adecuado o por lo menos pueda contar con las herramientas esenciales y primarias para que las personas trabajen en obtener una vida plena e idónea.
por cuanto todo país debe contar con ciertas planificaciones, expectativas o perspectivas para ofrecer progresos, evolución, adelantos y a través de ellos resultados que beneficien a toda su nación. Hablando en términos venezolanos, claro que cuenta con perspectivas para aumentar el proceso de desarrollo cada vez más. Pero podríamos preguntarnos, ¿estarán viendo los resultados de esas perspectivas? Pues la situación actual de Venezuela responde esa pregunta. Sin embargo, es necesario mencionar el informe de Coyuntura Venezuela-Octubre de 2022, donde expone y explica la situación actual económica elaborado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Sobre la producción petrolera nacional, el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales estima que al concluir el año PDVSA estará extrayendo 696.000 barriles por día, el 30% por debajo de la meta de 1 millón de barriles por día, que fijaron funcionarios del gobierno a finales del 2021. Para 2023 se calcula que, en el mejor de los escenarios, la producción seguirá estando por debajo del millón de barriles, para alcanzar un promedio de 820.000 barriles por día. Si este escenario se cumpliera, el volumen de producción se incrementaría un 17% con respecto al del 2022. Los investigadores de la Universidad Católica Andrés Bello también apuntan que el volumen promedio de exportación de crudo y derivados será de 615.000 barriles diarios al concluir el 2022 y 720.000 barriles en 2023, siempre y cuando fuese factible el incremento de la producción. En este sentido, advierten que para cumplir los objetivos de producción de petróleo del año que viene se requieren inversiones de $7.650 millones para reactivar parte de la capacidad instalada. Desde luego PDVSA no cuenta con esos recursos ni con la capacidad interna gerencial y técnica para llevar a cabo estos programas y proyectos, los cuales deben ser necesariamente aportados por inversionistas privados. Dicho esto en el informe, el Grupo de Banco Interamericano de Desarrollo viene implementando una serie de acciones durante el periodo 2021 y 2023 para atender la crisis socioeconómica que afecta a la nación. Este trabajo se centra en dos ejes estratégicos: el primero en atender la crisis humanitaria y apoyar el diseño de las intervenciones para la reconstrucción de Venezuela. Ahora, hablando en términos latinoamericanos, la Comisión Regional de las Naciones Unidas actualizó sus proyecciones de crecimiento de los países de la región para 2022 y presentó las correspondientes a 2023. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe informó mediante un comunicado de prensa que en el 2022 se esperaba un crecimiento de 3,2% superior al indicado, pero para el próximo año el organismo prevé que la desaceleración se acentúe en América Latina y el Caribe con un crecimiento de 1,4% en el año 2023. En una coyuntura sujeta a importantes restricciones tanto externas como domésticas. El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania afectó negativamente el crecimiento global. Con ello, la demanda externa que enfrentó la región este año, junto con acentuar las presiones inflacionarias, la volatilidad y costos financieros, la mayor aversión al riesgo, junto a la política monetaria más restrictiva por parte de los principales bancos centrales del mundo, perjudicó los flujos de capital hacia los mercados emergentes, incluyendo América Latina, además de propiciar despreciaciones de las monedas locales y tornar más onerosa la obtención del financiamiento para los países de la región. Según la CEPAL, en el año 2023 los países de la región se verán nuevamente enfrentados a un contexto internacional desfavorable, en el que se espera una desaceleración tanto del crecimiento como del comercio global, tasas de interés más altas y menor liquidez global. En lo interno de los países de la región enfrentarán nuevamente en 2023 un complejo entorno para la política fiscal y monetaria. En lo monetario, el aumento de la inflación condujo a los bancos centrales, al igual que en la mayor parte del mundo, a aumentar las tasas de política, en algunos casos de manera sustancial
y a reducir el crecimiento de los agregados monetarios. Si bien se prevé que en el 2023 este proceso llegue a su fin en la medida que se vayan anclando las expectativas de inflación en los países. Los efectos de estas políticas restrictivas sobre el consumo privado y la inversión estarán presentes durante el 2023. Todas las subregiones evidenciarían menor crecimiento el próximo año, de acuerdo con las nuevas proyecciones de la CEPAL. América del Sur crecerá en 1,2% en 2023, 3,4% en 2022. El grupo conformado por Centroamérica y México lo hará en 1,7% en comparación con un 2,5% en 2022, y el Caribe crecerá en 3,1% sin incluir Guyana, en comparación con un 4,3% en 2022. En América del Sur, algunos países se ven particularmente afectados por el bajo dinamismo de China, que es un importante mercado para sus exportaciones de bienes. Tal es el caso, por ejemplo, de Chile, Brasil, Perú y Uruguay, que destinan a China más del 30% de sus exportaciones de mercancía, 40% para Chile. América del Sur se verá afectada también por la baja en los precios de los productos básicos y por las restricciones al espacio que la política pública tiene para apuntar la actividad. La alta inflación ha impactado los ingresos reales y los efectos sobre el consumo privado ya se han observado en algunos países a partir de la segunda mitad del año. Para las economías de América Central y México, el bajo dinamismo de Estados Unidos, principal sociocomercial y primera fuente de remesas de sus países, afectaría tanto al sector externo como al consumo privado. En este caso, sin embargo, los menores precios de los bienes básicos actuarían a favor, en tanto a varias de ellas son importadoras netas de alimentos y energía. Finalmente, en las economías del Caribe, la inflación ha impactado no solo los ingresos reales y con ello el consumo, sino los costos de producción, con un impacto negativo en la competitividad de las exportaciones tanto de bienes como de turismo, señala esta comisión. Muchas gracias.